Bueno, hoy vamos a empezar a estudiar la derivación de funciones compuestas y lo que vamos a tratar de hacer es extender la regla de la cadena para funciones de varias variables, ¿sí? Es decir, la composición de funciones que analizamos el año pasado para funciones de para funciones de una variable la vamos a extender para funciones de varias variables y vamos a ver cómo queda en ese caso la regla de la cadena. Yo voy a empezar con un caso particular de composición de funciones y después los vamos a ir extendiendo hasta el caso general, ¿sí? Entonces primero vamos a suponer una función z como f de x y, es una función escalar de dos variables, donde x e y dependen de otra variable t, ¿sí? Le llamo x g1 de t e y g2 de t. Este, por ejemplo, podría ser una función de temperatura sobre una placa con coordenadas x, y esta podría ser la trayectoria de una hormiga sobre esa placa. Entonces podría analizar cómo varía la temperatura en función del tiempo, ¿sí? Ya que la trayectoria depende de t y la temperatura depende de las coordenadas x, y, ¿sí? Estas dos funciones escalares las podría agrupar también en una función vectorial g de t que tiene como componentes a g1 y g2, ¿sí? Hemos trabajado ya con esta trayectoria, por ejemplo, la ecuación de la recta tiene esta forma. ¿Está bien? Bueno, nosotros lo que queremos hacer es analizar la composición de f compuesta con g de t. ¿Sí? Es decir, si lo analizamos en un diagrama, la imagen de la función es z, y ven R1, z dijimos que es función de xy, y la función que me lleva de xy a z es f, ¿sí? Y xy a su vez dependen de t, ¿sí? R1, entonces la función g vectorial toma los elementos de t hacia xy, entonces aquí estamos en R2. ¿Bien? La composición de estas dos funciones es lo que me da z como función de t, y es la que llamamos f compuesta con g de t. ¿Bien? Yo lo que quiero hacer es encontrar para una función compuesta de esta manera cuánto vale la derivada de z respecto de t, ¿sí? Para demostrar eso, lo primero que voy a hacer es empezar a trabajar con los diferenciales. Nosotros vimos en la unidad anterior la expresión para el diferencial de una función zf de xy, el diferencial de z lo podía escribir como la derivada de f respecto de x por diferencial x, ¿sí? Más la derivada de f respecto de y por diferencial y, ¿sí? Al mismo tiempo puedo calcular los diferenciales para G1 y G2, ¿sí? Que son funciones solamente de una variable. Entonces puedo escribir que el diferencial x va a ser la derivada de x respecto de t por diferencial t. Fíjense que en este diferencial uso derivadas totales porque x depende de una sola variable, que es t, ¿sí? Y lo mismo pasa para y. El diferencial de y lo puedo escribir como la derivada de y respecto de t por diferencial de t, ¿sí? Podemos ahora entonces reemplazar los diferenciales de x y diferenciales de y en la primera expresión para obtener el diferencial de z, ¿sí? Entonces, reemplazando
el primer término aquí, me queda que el diferencial de z va a ser igual a la derivada de f respecto de x por diferencial x, que es la derivada de x respecto de t por diferencial t. ¿Sí? Más la derivada de f respecto de y, la derivada de f respecto de y, por el diferencial y, que es la derivada de y respecto de t por diferencial t. ¿Sí? Fíjense que en este caso puedo, para reordenar esta expresión, sacar como factor común diferencial t, ya que toda la expresión del diferencial de z queda multiplicada por el diferencial de t. ¿Sí? Entonces la voy a reordenar un poco a la expresión, me va a quedar que el diferencial de z es igual a la derivada de f respecto de x por la derivada de x respecto de t más la derivada de f respecto de y por la derivada de y respecto de t, todo esto multiplicado por diferencial t. ¿Bien? Entonces, esta es la expresión para el diferencial de z a partir de la zf de x y de la g1 y g2 de t. ¿Bien? Supóngase que nosotros podemos componer esta función y obtenemos la f compuesta con g de t. ¿Sí? O sea, obtenemos esta compuesta donde z depende directamente de t. Si tuviésemos esta función, el diferencial de z, vamos a poner acá, a esta función le voy a poner un número, 1, así le podemos hacer referencia acá, de 1, podemos decir que el diferencial de z es la derivada de f compuesta con g de t respecto de t, ¿sí? En este caso son derivadas totales porque depende de una sola variable, ¿bien? Por diferencial de t, ¿sí? Ahora bien, si se fijan, estas dos expresiones son equivalentes, son dos expresiones para el diferencial de z. Comparándolas a ambas, esta expresión que está acá, ¿sí? Tiene que ser igual a esta expresión que está acá. ¿Bien? Entonces puedo decir que la derivada de la compuesta de f compuesta con g de t respecto de t, ¿sí? Es igual a la derivada de f respecto de x por la derivada de x respecto de t más la derivada de f respecto de y por la derivada de y respecto de t. ¿Bien? Esta es entonces la regla de la cadena para una composición de funciones de esta forma. Fíjense que aquí la derivada tiene dos partes. La primera parte, ¿qué es lo que mide? Mide la derivada de z respecto de x, ¿sí? Por la derivada de x respecto de t. ¿Bien? Mientras que la segunda parte, esta que está acá, lo que mide es la derivada de z respecto de y, ¿sí? Por la derivada de y respecto de t. ¿Bien? Entonces, esta de aquí es nuestra expresión para encontrar la derivada de la función compuesta. ¿Bien? Esta expresión también se puede escribir de otra manera. Fíjense que esto se puede ver como el producto punto de dos vectores. Es decir, yo podría decir que la derivada total de f compuesta con g de t respecto de t es igual a, el primer vector tiene la derivada de f respecto de x y la derivada de f respecto de y. ¿Sí? Este vector ya lo estudiamos
en el tema anterior, el vector que contiene todas las derivadas de f respecto a cada una de las variables, ¿está bien? Es lo que llamamos vector gradiente. ¿Sí? O sea, lo que tengo acá es el gradiente de la función y va multiplicado por un vector columna que va a tener la derivada de x respecto de t y la derivada de y respecto de t. ¿Sí? Otra forma de escribir lo mismo que obtuvimos recién, lo que podemos ver acá es que este término no es otra cosa que el gradiente de la función, y fíjense, este vector no es un gradiente porque tiene la derivada de distintas funciones. Tiene la derivada de x, está bien que es g1, y la derivada de y, que es g2, con respecto a la variable independiente que esté. ¿Sí? Ya lo vamos a ver un poco más adelante, pero este es un caso particular de lo que se llama una matriz jacobiana de la función g vector. ¿Sí? Después vamos a volver sobre este vector y en el caso general sobre la matriz jacobiana. ¿Sí? Tenemos nuestra regla de la cadena, podríamos plantear un ejemplo. Podríamos suponer que una función zf de x y, por ejemplo, z igual a x cuadrado por y más x, ¿sí? Esta sería nuestra zf de x y, donde x es igual a t, ¿sí? Sería nuestra función g1, ¿sí? E y es igual a seno de t. ¿Bien? Entonces, fíjense, calculemos la derivada de la compuesta, es decir, la derivada de z respecto de t. ¿Sí? La derivada de z respecto de t sería igual a, aplicando esta expresión, es la derivada de f respecto de x. Si yo derivo acá respecto de x, me queda en el primer término bajo el 2, es 2xy, más la derivada de x, que es 1, ¿sí? Esta sería la derivada de f respecto de x, por la derivada de x respecto de t. Como x es igual a t, la derivada de x respecto de t directamente es 1, más el segundo término que es la derivada de f respecto de y. Si derivo acá z respecto de y, me queda solamente x al cuadrado, ¿sí? Multiplicado por la derivada de y respecto de t. Y es seno de t, así que su derivada me queda coseno de t. Bien. Ahí ya estaría calculada la derivada. Si quieren, también lo que podríamos hacer es reemplazar acá lo que, para dejarla toda en función de t, los valores de x y de y, ¿sí? En ese caso nos quedaría, lo voy a escribir aquí abajo, me queda 2 x dijimos que es t, por y, que es seno de t, bien, todo esto más 1, y multiplicado por 1, así que queda como está, más x al cuadrado, que sería t cuadrado, por coseno de t. Bien, y aquí tendríamos nuestro resultado final. ¿Sí? Fíjense que también en este caso hubiese sido posible hacer la composición de la función y después derivar. Es decir, yo podría haber escrito directamente a z, lo podría haber escrito directamente a z como función de t en esta expresión. Me quedaría z igual a x al cuadrado, o sea que es c cuadrado, por y, que es seno de t, más x, que es t. ¿Sí? Entonces, si yo hago la composición primero de la función, directamente puedo calcular la derivada de z respecto de t.
Bien, o sea, si derivo directamente esta función respecto de t, me va a quedar, aquí tengo la derivada de un producto, o sea que es la derivada del primero, la derivada de t cuadrado, que es 2t por el segundo sin derivar, seno de t, bien, más t cuadrado, el primero, por la derivada del segundo, la derivada del seno de t es seno de t, ¿sí? Más la derivada de t que vale 1, ¿sí? Si se fijan en, en este último resultado, bueno, es igual que el resultado anterior, ¿no? Es lo mismo, nada más que en este caso hicimos la composición primero de la función y después derivamos, y en este otro caso aplicamos la regla de la cadena, ¿sí? Ahora lo que vamos a ver es cómo extendemos esta regla de la cadena, ¿está bien?, a funciones con más variables, digamos, para tratar de generalizar esta composición de funciones a funciones en general vectoriales.